Perfecto. Pues listo. Perdón, dice Fabiola, pero estás ocupando. No te preocupes. Vale, pues bueno, conectamos a todos. También está ahí nuestra hermana Fabiola. Dios me la bendiga. Y comenzamos a grabar nuestra clase para que podamos tener el día de hoy el respaldo y subírselas a YouTube, al igual que saludarlos a todos, en este caso a la familia Romero Hurtado, a el hermano Edgar y a todos aquellos que nos ven en YouTube. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque cada vez que se conectan estamos buscando el aprender más a estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primer clase de hermenéutica. Vamos a tener la clase número 1 que tiene como título definición, como se los decía en el temario. Utilizamos, gracias a Dios, la clase pasada para poder dar todas las métricas y todo lo que vamos a estar viendo en este semestre. Y antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar, me gustaría que pudiéramos entregarle a Dios este tiempo, saber que pues Él está con nosotros y que vamos a estar buscando en todo tiempo de su presencia y todo lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a poder cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle este tiempo directamente a nuestro Dios. Pues Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres fiel y porque tú nos das la oportunidad de tener el deseo y el fervor de estudiar una facultad, Señor, sabiendo que queremos aprender más de ti, queremos saber cómo hacer las cosas de tu reino, queremos estar listos para lo que tú decidas hacer con nosotros. Así que te queremos dar siempre nuestras ganas, nuestras fuerzas y queremos también entregarte esta clase, Señor, como cada vez que hacemos esto, Señor, en la clase de hermenéutica, queremos que tú seas dándonos la clase. No queremos estar delante de ti, Señor, queriéndonos apoderar de lo que tú ya tienes establecido para ti y para nosotros, Señor. Queremos que tú, Espíritu Santo, seas hablando a través de este tiempo, Señor, que tú seas dando la clase y que yo, como siempre, pueda ser como un alumno más, sentado para escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Enséñanos la definición de hermenéutica el día de hoy, Señor. Danos la oportunidad de siempre tener esas ganas, ese fervor, Señor, para poder buscar más de ti y que cada cosa que vayamos a ver el día de hoy la podamos ir practicando día con día para poder saber que este estudio será eficiente en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí vamos directamente con la clase número 1, que es definición, y vamos a comenzar con una pregunta muy frecuente para todos los que apenas vamos estudiando, pues cada una de las materias, ¿no? En este caso sabemos que la materia se llama hermenéutica y como consiguiente vamos a dar esa pregunta, ¿qué es la hermenéutica? Entonces, la respuesta va a ser que nosotros podemos conocer que es una de las primeras ciencias que debe de conocer el hombre para el entendimiento de la Biblia, de modo que al momento de leerla se pueda obtener toda la riqueza textual de su contenido para poder después agregar la revelación espiritual. Como la clase pasada les estaba diciendo, es muy importante que aquí, en esta materia, la participación del Espíritu Santo juega un papel totalmente importante y dependiente de él. ¿Por qué? Porque para que nosotros aprendamos a hacer un método, a que podamos nosotros estar delante de la palabra de Dios con un espíritu abierto y con algo receptivos para poder hacer las cosas, necesitamos esa revelación espiritual, porque no es lo mismo hacer las cosas nada más nosotros, a que nosotros podamos tener la oportunidad y el privilegio de hacer las cosas correctamente. En este caso, podremos tener cualquier cosa que pueda llamarse como un, pues un adicional a lo que estamos viendo, con lo que nosotros podamos tener en una riqueza textual propia, con lo que el Espíritu Santo lo va a tener. En este caso sabemos que el autor de la Biblia pues, es 100% nuestro Dios y utilizó a más de 43 escritores para poder tener la palabra de Dios como la tenemos. Entonces, si la escribió Dios, pues obviamente el recurso que es el Espíritu Santo, que también es Dios, podemos nosotros también tener esas facilidades. Es como si nosotros en cada caso, nosotros podemos poner un ejemplo, ¿no? Un libro insigne, ¿no? No sé, Harry Potter, algunas de los libros más importantes, sabemos que tienen autores. O no sé, por ejemplo, Cien años de soledad, los libros de Octavio Paz,
podemos tener al autor, es como si tuviéramos a Octavio Paz hablándonos en nuestra mente y diciéndonos para él qué significa el libro que escribió. De la misma forma, Dios con la revelación espiritual nos va a decir qué es lo que quiso decir en su palabra y cómo lo tenemos que aplicar. Por eso es que al día de hoy hay muchos cristianos que nunca han escuchado de esta ciencia, de la hermenéutica. Y para que nosotros podamos comenzar a conocerla, debemos de saber principalmente que el estudio de la Biblia nos va a ayudar a ubicar errores que se pueden cometer si nosotros no profundizamos en conocerla. Vamos a ir poco a poco viendo qué errores son los que pueden ser muy comúnmente pues usuales en los cristianos, porque pues regularmente nos saltamos pasos. Y eso es lo que el día de hoy queremos reforzar todos los maestros que ustedes tienen en la facultad, no estarnos saltando los pasos o queriendo facilitar la vida del cristiano, porque muchas veces Dios ocupa hasta lo más mínimo que nosotros vivimos para que nosotros podamos aprender y saber que tenemos cosas grandes por hacer, pero siempre va a haber un camino de preparación y necesitamos total disciplina para hacer las cosas. De hecho, eso es algo que lo estamos viendo en jóvenes, en el grupo de jóvenes, que necesitamos preparación y disciplina para todo. De la misma forma, en el estudio de la palabra de Dios necesitamos también prepararnos y tener una disciplina correcta para hacer las cosas correctamente. Entonces, una vez viendo esto, vamos a ver que la hermenéutica no trata de ser un manual de cómo se debe de leer o aprender historia, sino nos va a ayudar de forma espiritual a vivir y a creer conforme al plan de Dios revelado en la Biblia. Este plan se va a concretar y se va a encarnar nada más y nada menos que en la persona de Jesús, porque Él vino a cumplir la ley en su totalidad. Él no vino a decir, esto se quita, esto también se quita. Cuando veíamos, de hecho, pues leemos que los fariseos se enojan o que está obstruyendo las cosas que para ellos iban en la ley, no iban en la ley, iban dentro de sus costumbres y tradiciones que se habían heredado por generaciones. Si nosotros vemos con detalle lo que significa la ley, Él vino a guardar el Shabbat, Él vino a hacer todas las festividades que se establecieron en la ley, Él vino justamente pues a abrogar lo que es el tema de la expiación. ¿Por qué? Porque no vino a cumplirla, pero no de esa forma, no vino a matar a un cordero, sino él vino a ofrecerse como un cordero. Esa fue una forma de cumplimiento y por eso es que todo el plan que viene en la palabra de Dios se revela, se encarna y se hace efectivo cuando Jesús viene a la tierra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo en el Antiguo Testamento se buscaba limpiar los pecados del pueblo de Israel y solamente con el apoyo de nuestro Señor Jesús, haciéndolo todo por nosotros, conocemos que al día de hoy, pues incluso no solamente el pueblo de Israel es salvo por ese sacrificio, sino todo el mundo y todo aquel que cree que no se pierda, más tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces, para no equivocarnos en nuestra forma de buscar a Dios, la hermenéutica nos va a ayudar a tener un ejercicio para interpretar el texto según reglas o principios que se van a estudiar a lo largo de este caminar. También va a reforzar nuestro estudio de la palabra de Dios al darnos claves y pistas para podernos sumergir en su contenido con devoción e inteligencia. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa para poderles preguntar, para ustedes, ¿qué significa la palabra devoción? Quisiera que tanto el hermano Edgar o la familia Romero Hurtado pudiera abrir su micrófono y para ustedes, ¿qué significa la palabra devoción? Para mí es como una forma de entrega total hacia, pues sí, hacia Dios y hacia su palabra en que nos quiere dar a nosotros para poderlo poner en práctica y compartirlo con más personas. Perfecto, Pame. ¿Alguien más de la familia o el hermano Edgar? Devoción es como un fervor, amor, no sé, Perfecto. entregarnos a algo que queremos. Entregarnos algo que queremos. Muy bien, pues sus respuestas son totalmente correctas. Y nosotros nos vamos directamente al significado que
para todo el mundo en Google, en alguna búsqueda de un diccionario, la palabra devoción viene del latín devotio, y esto lo estoy tomando de Google para que todos tengamos el entendido de que no es algo que es solamente cristiano, sino viene del latín devotio, que significa consagración o dedicación. Esto es muy importante porque cuando nosotros sabemos que es consagrado, es que no se va a poder dedicar a otra cosa más que a eso, a una situación en particular. Entonces, si nosotros estamos dedicándonos a estudiar hermenéutica, solamente tenemos que enfocarnos, por lo menos este semestre, a solamente Biblia. Podemos sí estar enfocados en nuestra familia, podemos estar enfocados en muchísimas cosas, pero a lo que concierne a un estudio, solamente necesitaríamos dedicarnos a la palabra de Dios. Obviamente entendemos que algunos de ustedes pues estudian la escuela, ¿no? De la misma forma, ustedes tienen que dedicarse a la escuela secular con una devoción, dedicándose 100%. ¿Qué es lo que muchas veces nuestros papás nos decían cuando estudiábamos? Solamente tienes una tarea, ¿no? Enfócate en estudiar, dedícate a eso y vas a ser exitoso. Bueno, de la misma forma, para la palabra de Dios hay que hacerlo con esa devoción, con una consagración y con una dedicación. Y dice que también deriva del verbo devovere, que significa consagrar, dedicar enteramente. También se entiende con el prefijo de devoción, se entiende como el hacer una ofrenda religiosa. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer con toda la concentración, con toda la consagración y con toda la dedicación, también lo vamos a hacer como una ofrenda. Entonces, el estudio de la palabra de Dios en hermenéutica va a requerir justamente esas características en ustedes, que más adelante vamos a ver que son aspectos positivos de nosotros que vamos a fungir una función de intérpretes. Entonces, eso se lo estoy adelantando, pero para eso me gustaría que también pudiéramos leer Primera de Corintios 2, del 6 al 16, y Primera de Corintios 14, 26. Entonces, si alguno de ustedes puede abrir su Biblia y poder abrir su micrófono para participar, Primera de Corintios 2, 6, 16, del 6 al 16, y Primera de Corintios 14, 26. Cuando ya lo tengan, pueden abrir su micrófono, ¿vale? Primera de Corintios 2, del versículo 6 al 16, y Primera de Corintios 14, 26. Sí, Adelante, mi hermano Edgar. 1 Corintios 2 del 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han oído en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con la palabra, con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién
conoció la mente del Señor, ¿quién quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Perfecto, muchas gracias, hermano Edgar. Y algunas dicen en primera de Corintios 14:26. Yo, mi hermano. Adelante, hermano Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reuníais cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues fíjense, pues es algo muy bueno lo que estamos viendo y quisiera, muchísimas gracias, Pame, quisiera hacer una pequeña pausa para poderles dar este pequeño detalle de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que leímos con el hermano Edgar en 1 Corintios 2 del 6 al 16. Un tip que les puedo dar a ustedes para poder comenzar a leer con mejor entendimiento de aquí a lo que vemos las reglas es conocer los subtítulos de lo que dice el texto. Entonces, en este caso, 1 Corintios 2 en el versículo 6 tiene como título la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos que todo es por la revelación, que dice que pues obviamente fueron reveladas por Dios, porque si no, no hubieran crucificado a Jesús. El Espíritu Santo es el que escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Entonces dice que ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le va a instruir? Pues nosotros que estamos buscando de Jesús tendremos la mente de Cristo. Y lo que leyó Pame justamente también es esto para poder pues tener este control de lo que estamos viendo. Si nosotros vemos desde el principio, dice el hablar en lenguas del capítulo 14. Y pues el hablar en lenguas solamente proviene del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo nos da, pero dice, justamente como dice Pame, ¿no? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, dice que se haga todo para una edificación. Entonces, tenemos la oportunidad de ver que tenemos todos y cada uno de estos recursos para poder hacer la búsqueda y el estudio de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener justamente todos estos elementos no para que creamos que sabemos más, no para que nosotros digamos, ay, pues ya con esto Dios me va a dar el pastorado, Dios me va a dar el título de evangelista, ya con esto voy a ser mejor que todos y cada uno de mis hermanos. No, dice al final, todo va a hacerse para edificación y esa va a ser la clave para que nosotros podamos hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encomendamos directamente al Espíritu Santo para buscar que esto sea edificación, esto Dios nos lo va a dar porque Dios va a conocer las intenciones y la realidad por el que queremos hacer las cosas. Por eso es que siempre, en todo momento, nuestro pastor nos dice, ¿no? Busquemos siempre tener íntegramente nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. De hecho, el viernes lo estamos viendo, no ser iracundos, no ser soberbios, no tener todos estos elementos para que justamente con devoción, inteligencia y con todos estos elementos que leímos en estos dos textos, podamos hacerlo correctamente y no caigamos en errores que justamente como lo estábamos diciendo, el cristiano suele caer en esos errores por confiarse en sí mismo y por no dejar controlar a Dios todo el estudio que estamos viendo. Entonces, pues continuando con esta parte de que es la hermenéutica, el fin primordial siempre va a ser analizar y enriquecer toda nuestra comunión con Jesús con el uso de la palabra de Dios. También nos va a hacer estar más capacitados para podernos beneficiar en la práctica de la palabra para nuestras vidas. Siempre el leer la palabra de Dios por nosotros mismos va a ser la manera más segura de crecer en Dios. Aquí va a ser algo que este comentario va a ser como no para poderlo cerrar a lo que muchas veces se entiende, ¿no? De decir, entonces no necesito de un pastor para poder aprender la palabra de Dios. Pues necesariamente no, porque estamos viéndolo, pero aquí hay un paréntesis, ¿no? Para que no digan, ay, el profesor David me dijo que no necesito al pastor para poder aprender la palabra de Dios. Necesitamos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, en este caso al pastor, para poder dirigirnos en una visión más allá de lo que nosotros estamos estudiando. Pero básicamente, para poder nosotros leer la Biblia, no necesitamos hablarle al pastor para decirle, pastor, ¿puedo leer la Biblia?
No, sino podemos hacerlo con nosotros mismos y obviamente buscar al pastor, que él ya tiene una experiencia previa, él ya ha estudiado hermenéutica, él ya ha estudiado todas las ciencias que el día de hoy estamos viendo en la facultad, y él nos puede dar esos tips para poder buscar más de la palabra de Dios y para poder entender de mejor forma. Pero siempre la forma más segura de crecer en Dios va a ser leerla por nosotros mismos. Esto también para que nosotros no nos apoyemos de reels, de cosas que están sacadas de contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo leemos y no nada más decimos, ¿no? Como muchas veces pone el ejemplo el pastor, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, es un versículo bíblico cuando no está en la Biblia, ¿no? Entonces, eso no nos va a dejar mentir y no nos va a dejar ir a las cosas que nosotros estamos viendo regularmente. Por eso es que siempre necesitamos estar buscando de nuestra propia parte la palabra de Dios, obviamente complementado con lo que estamos viendo en los servicios cotidianos, el miércoles, el jueves, las transmisiones en línea, el viernes presencial y los domingos, podemos tener ese complemento de lo que nosotros actualmente estamos leyendo. Y más si también estamos leyendo lo que dice la facultad, si también lo que estamos metidos en un discipulado, todo eso va a ser un alimento integral que nos va a alimentar y que siempre se va a confirmar, porque así es Dios. Dios no va a hablar de una forma aislada, sino siempre va a hacerlo de una forma continua y directa. Entonces, para poder continuar con el tema, ahora nos vamos a ir con el título, que es Definiendo la interpretación bíblica. Y definiendo la interpretación bíblica se va a definir con un solo texto, que el día de hoy quisiera, no sé si está por ahí Vania, para podernos ayudar a leer Segunda de Timoteo 3:16. Ya participó Pame, ya participó nuestro hermano Edgar. Ahora sí nos vamos con esta Vania, a ver si está por ahí. Segunda de Timoteo 3:16. Cuando lo tengas, Vania, puedes abrir. Segunda de Timoteo 3:16 y también si quieres leer el 17 también, ¿vale? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, muchísimas gracias, Vania. Y pues esto es la clave de todo. Va a ser la escritura inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos nosotros leer muchas veces este capítulo, pero si nosotros no entendemos qué significa redarguir, no vamos a entender el significado completo de la palabra. Si nosotros nos buscamos en Google o en algún diccionario, redarguir significa convertir el argumento contra quien lo hace. Entonces, para enseñar, pues enseñar, ¿no? Las cosas que no sabemos. Para convertir, no dice para pelear, no dice para debatir, dice para convertir el argumento contra quien lo hace. Si obviamente vemos que alguien es confrontado por la palabra de Dios de alguien que comete pecado y dice la palabra de Dios que aquellos no van a heredar el reino de los cielos, no vamos a hacerlo peleando, sino vamos a hacerlo, a buscar la manera con el Espíritu Santo de que esa palabra sea repartida en buena tierra. Entonces, la palabra de Dios va a ser justamente para eso, para convertir, para corregir. Para corregir regularmente es para los hermanos en Cristo que regularmente están teniendo una vida incorrecta y ahí va a ser para corregir justamente. Entonces, para instruir en justicia de la misma forma. Instruir, llevarlos a una justicia, de un caminar bueno, que aún llevado a la justicia debe ser un mejor camino. ¿Y cuál es el resultado? De que el hombre de Dios sea perfecto. Obviamente aquí entendemos que el único perfecto es Dios, pero la forma de ser perfectibles
es seguir lo que Dios ha puesto, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Yo se los decía la clase pasada, algunos de ustedes son perfilados con un propósito para hacer grandes cosas. Todos estamos destinados para hacer grandes cosas, algunos evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pastores. Dios ha puesto una gran cantidad de ministerios en su reino. En este caso, pues pueden ser a lo mejor ministros de alabanza, a lo mejor panderistas, todas esas cosas nos van a poder ceñir o nos van a poder tener esos elementos para crecimiento con la palabra de Dios que va a estar lista para todas esas cosas, para que cuando nosotros, alguien nos pida un consejo, nos pida hacer algo, estemos, como dice la palabra, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, justamente esto va a ser que nosotros podamos verlo, al igual que Pablo, que le estaba dando las últimas enseñanzas, en este caso a Timoteo, que era un pastor joven, al cual él le enseñaba, de forma imperativa le dice que tiene que poner énfasis en la función fundamental de la palabra para el ministerio. En este caso es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, la importancia siempre va a ser involucrar la revelación de Dios en las actividades ministeriales que nosotros realizamos. Por eso es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no va a haber algo que Dios se quede fuera, sino en todo tiempo lo hagamos. Pero entonces, ¿qué va a significar interpretar la Biblia? A esta pregunta siempre debemos de agregarle el entendimiento de los que significan las principales definiciones de cuáles nos enfrentamos al entrar a un estudio sistemático de la Biblia. Entonces, van a haber muchas definiciones que vamos a tener presentes y para eso, como les decía anteriormente en la clase, necesitaremos contestar un cuestionario para que estas definiciones con nuestras propias palabras las podamos tener correctamente presentadas. Entonces, definiendo la interpretación bíblica, al presentar esta definición en cada uno de estos términos, se va a poner acento tanto al significado lexicológico y de lenguaje común, como en las cualidades y alcances de cada uno de los mismos. Y pues, ¿qué significa lexicológico? La terminología de lexicología es la parte de la lingüística que va a estudiar el léxico, la forma de hablar, sus unidades y las relaciones entre ellas dentro de un sistema de la lengua, por lo cual vamos a estudiar cómo inició las siguientes, por lo cual se va a estudiar como inicio las siguientes palabras que son claves para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Y las palabras clave que vamos a ver el día de hoy o en la siguiente clase van a ser qué significa exégesis, qué significa hermenéutica, qué significa interpretación y qué significa comprensión. Para eso nos vamos con la primera, qué significa exégesis. Va a ser una de las palabras más usadas, pero al mismo tiempo menos entendida en el entorno cristiano cuando se estudia la palabra de Dios. Sin embargo, el término tiene un sentido particular que debemos de considerar en todo tiempo. Para eso decíamos anteriormente qué significaba lexicología. El término del estudio del léxico significa que es una adaptación de una palabra griega y significa literalmente exégesis, extraer o guiar hacia afuera. Entonces, explicado de una forma más general o de una forma más coloquial, es descubrir el significado de un texto. Se usa de manera general para la explicación de un texto. La exégesis, y aquí esto, cuando ustedes vayan a seguir estudiando tanto métodos de estudio como la siguiente materia después de hermenéutica, la exégesis no va a ser lo mismo que la eisegesis, que es la exégesis es una última que consiste en atribuir a la Biblia u otro texto lo que uno quiere que diga sin tomar en cuenta el significado del mismo. Por eso si ustedes escuchan en la parte de afuera, en sus casas, en algunos reels, en algunas cosas, que ustedes vean eisegesis, no es lo mismo que la exégesis. La exégesis se va a determinar solamente en extraer lo más importante de un texto y darle el significado correcto de acuerdo a su estructura. Entonces, la acción de extraer o de revelar se han encontrado en varios versículos de la Biblia, como Juan 1:18 y Hechos 8:34 y 35.
Solamente vamos a leer Hechos 8, 34 y 35 y si quieren se los leo para que podamos pasar rápidamente a terminar este tema de exégesis. Y Hechos 8, 34 y 35 dice la palabra de Dios. Esto está dentro del subtítulo Felipe y el etíope, cuando le predica a Felipe al etíope que se bautiza. Entonces, 34 y 35 dice la palabra de Dios. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La exégesis, él estaba haciendo exégesis totalmente para poderle predicar al eunuco, al etíope. En este caso, él le explicó todo el Evangelio para poder llegar a la conversión de él, para decirle, no, pues aquí hay agua y ¿qué me implica ser bautizado? Ahí es cuando logra el cometido de bautizarse y ser convertido en un nuevo hombre. Pero eso no hubiera sido posible sin que Felipe hubiera tenido esa oportunidad de predicarle y de enseñarle con exégesis, guiar el texto hacia afuera para poderlo compartir y revelar de una forma hermosa que el único exégeta o intérprete de Dios que reúne las condiciones para revelar a Dios es nuestro Señor Jesús. Entonces, en este caso, todas y cada una de las cosas que nosotros vemos para la exégesis se entiende entonces como la búsqueda de un significado de un texto bíblico para poder tener una comunicación de la verdad. Entonces entendemos que, en otras palabras, exégesis va a ser el arte de entender la escritura. Entonces, entendemos que la interpretación de exégesis bíblica va a indicar el modo concreto de interpretar los textos bíblicos según reglas hermenéuticas previamente fijadas, que son las que vamos a ver en todo el semestre, siguiendo determinados métodos. Y esto se va a conjuntar con la materia que ustedes están viendo como métodos de estudio bíblicos. Esto va a ir de la mano, ustedes van a estudiarlo de la misma forma, y si ustedes comienzan a poner en práctica la de método de estudios bíblicos con hermenéutica, van a lograr correctamente el entrenamiento de lo que necesitamos para poder hacer las cosas. Entonces, me voy a quedar solamente con hermenéutica para poder terminar la clase del día de hoy, que comenzamos 8 minutitos más tarde, entonces prácticamente 11:58 los dejo ir de la clase, pero nos vamos a ir con el significado de hermenéutica. Ahora, la hermenéutica va a ser el arte de evitar el malentendido, que era lo que veíamos en exégesis. Exégesis va a ser, entonces, el arte, ¿de qué les decía? El arte de entender la escritura. Exégesis es el arte de entender la escritura. Ahora, hermenéutica va a ser el arte de evitar el malentendido. Entonces, uno va a ser entender la escritura y el otro va a ser evitar malentenderla. Entonces, hermenéutica y exégesis se van a necesitar entre sí. La hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Viene de la palabra griega hermeneuo, que se refiere a explicar un texto. Es una etiqueta muy conveniente para resumir distintas consideraciones, principios y normas que nos van a ayudar a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Uno de los principales objetivos de la hermenéutica es relacionar a Dios con el hombre. Lucas 24, del 24 al 27, podemos ver el uso de esta ciencia por medio de nuestro Señor Jesús. Y aquí, si gustas, Pame, me puedes ayudar a leer Lucas 24, del 24 al 27. Y ya con eso casi damos por terminada la clase. Lucas 24, del 24 al 27. Claro que sí, mi hermano. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Muchísimas gracias, Pame. Y se fijan que es algo parecido a lo que decía Felipe y el etíope. Es algo muy parecido porque por eso es lo que les digo, hermenéutica y exégesis van a ir de la mano. Aquí, en este caso, lo que se utilizaba con Felipe y el etíope, les decía a él para convertirlo, entonces, para poder entenderlo. Pero aquí en Lucas 24, del 24 al 27, aquí utiliza la hermenéutica para decirle, ¿cómo es posible que no lo entiendan? Les desglosó y por eso es que él aplicó la hermenéutica. ¿Por qué? Porque aplicó el arte de evitar el malentendido. Son similares los pasajes del Felipe y el etíope, pero no con el mismo resultado. Uno fue para enseñar y el otro fue para evitar que ellos malentendieran las cosas. Entonces, nuestro Señor Jesús en Lucas 24, del 24 al 27, utiliza esta ciencia. Por lo tanto, la hermenéutica es el estudio de los principios de la interpretación y la exégesis va a consistir en la interpretación 100% real de la Biblia. La hermenéutica establece los principios por los cuales se va a efectuar la exégesis. Por eso es que una va a llevar de la mano la otra y por eso es que el día de hoy primero estamos estudiando hermenéutica para después estudiar exégesis. Entonces, de la misma forma, vamos a hacerlo y esta es la explicación de la hermenéutica. Adicional a esto, pues ya que me quedan 4 minutos, vamos a continuar. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Por lo tanto, es una ciencia porque va a estar guiada por reglas dentro de un sistema. Y es un arte porque la aplicación de estas reglas es sobre la base de cierta habilidad y no se hace simplemente mecánica. Por eso también les decía desde el principio de la presentación que esto va a requerir una práctica para poder lograr una cierta habilidad. Cuando nosotros aprendimos a andar en bici, ¿sabíamos andar en bici? Pues obviamente no. Nos caíamos, teníamos miedo de cómo poner el pedal, cómo mover el manubrio. Estas cosas requirieron una práctica. Y la práctica, el estar buscando hacerlo, con el apoyo a lo mejor de nuestros papás, de alguien que estuvo ahí con nosotros para buscar lograr el equilibrio, se necesitó el practicar para volver una habilidad y que no se hiciera mecánico. ¿Por qué? Pues de la misma forma la hermenéutica va a requerir una práctica constante para que esta ciencia, por medio de estos pasos que vamos a seguir y con un arte de interpretarlas, vamos a lograr una habilidad sin igual y ahora sí nos vamos a convertir en lo que les decía anteriormente, en unos intérpretes. ¿Para qué? Para que lo que está dicho tengamos con el apoyo de la